Dani. Bien, para hacer también un reporte muy rápido de Colombia. Colombia hoy ya subió a 34 casos confirmados de COVID-19. Teníamos apenas unos 3 o 4 iniciando la semana, lo que ha hecho que ya hoy se cerran todos los aeropuertos a vuelos de todo el mundo. O sea, ningún extranjero puede venir a Colombia a partir de esta medianoche. Y los nacionales colombianos que vengan de cualquier otro lado y los diplomáticos tienen que estar 14 días aislados obligatoriamente. De hecho, han deportado un montón de extranjeros que no han cumplido el aislamiento que es obligatorio. Cancelaron clases a partir de mañana en todos los colegios del país. Y bueno, la cosa parece que se está tomando un poquito más seria en comparación con lo que escuchamos aquí por lo menos Nicaragua y de México, pero creo que es un hecho que todos vamos a llegar casi que a esos niveles de aislamiento o de prevención. Muy bien, tenemos muchas preguntas y creo que esas preguntas nos dan pie para la segunda parte, que es todavía más interesante que esta primera, y es, ok, ¿cuáles son los efectos de esto? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto que se ha venido acumulando durante estos 3 meses? Entonces, voy a ir revisando algunas preguntas y si les parece, se las voy lanzando aleatoriamente a cada uno de nuestros invitados y entre todos vamos tratando de resolverlas. Entonces, me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Alejandro. Alejandro, alguien, incluso seguro está en República Dominicana por lo que dice, tengo inversiones en puesto de bolsa seguro es dominicano, y tengo inversiones a corto plazo. ¿Cuál sería tu recomendación si tengo inversiones a corto plazo? ¿Retiro esos fondos, reinvierto? ¿Qué hago ahí? Bien, es una buena pregunta y bueno, mucho tendrá que ver con las expectativas de devaluación de la moneda del peso dominicano, porque si tiene inversiones a través de puestos de bolsa en pesos, pues probablemente tiene una tasa de interés que es incluso superior a la que vería en la misma banca. Mira, mi expectativa de la devaluación de la moneda no ha cambiado a raíz o a pesar de esto del coronavirus. Yo tenía una proyección de devaluación interanual que era en torno al 5 al 6% para este 2020 y quizás la pudiese ver un poco más estresada, quizás ya pudiese ser en vez de 5 a 6, quizás un 7% como mucho, pero no veo realmente, no le habría sentido, digamos, hacer el retiro del puesto de bolsa o de la inversión de los instrumentos de corto plazo que tiene, porque igual en dólares el rendimiento que va a estar recibiendo, más la devaluación, mi expectativa es que se siga manteniendo por debajo de dejar el dinero en pesos. Ahora, dicho esto, quiero reiterar lo que yo siempre he dicho, no en momentos del coronavirus, sino de siempre. Uno nunca debe tener todos los huevos en una sola canasta. Creo que es prudente el tema de la diversificación, incluyendo la diversificación por moneda. Entonces yo siempre había hablado de que, bueno, mantengamos en torno de nuestro ahorro, si tienes 100, 30 en dólares, 70 en pesos, eso va variando conforme a tu perfil de riesgo, tu experiencia, tu historial y las expectativas macroeconómicas. Pero yo realmente, y quizás sea paradójico para muchos, pero lo que va a pasar, por lo que yo estoy viendo en términos económicos, es que sí, nos va a dar muy duro el tema del turismo, pero al mismo tiempo hay un alivio por el lado de la factura petrolera. La principal exportación nuestra es el oro. El oro, como muchos de ustedes sabrán, está llegando a niveles históricos, altamente históricos. El gobierno dominicano, la colocación de deuda pública que tenía en los mercados internacionales, ya la había hecho la primera parte de este año, y lo cual es una excelente noticia de que ya el gobierno realmente cuenta con esos recursos de moneda dura, porque de haber querido salir a los mercados ahora, se le hubiese hecho pues básicamente que imposible, por como lo nervioso que están los mercados. Pero tenemos eso y también tenemos unas reservas internacionales netas del Banco Central que llegaron a un punto histórico alto en semanas recientes y que va a ser necesario que el Banco Central intervenga en el mercado para cualquier necesidad que tenga. Pero conociendo las autoridades que tenemos, no visualizo un cambio en su política cambiaria. De verdad que no lo veo. Así que la regla fuera reinvierte,
pero también quizás tienes que recomponer dependiendo de si no tenías nada en dólares antes. Pero si ya esa persona que hace la pregunta dice, no, ya yo tenía alrededor de un 30, un 20, un 40% en dólares, por aquello de la diversificación, no vería por qué cambiar de moneda en estos momentos. En general, el ahorro dominicano de los hogares, de las personas, está básicamente 70% pesos, 30% dólares. Buenísimo. Aprovechemos ese tema de tasa de cambio y aprovecho entonces para preguntarte, Dani, ¿cómo ves el tema de tasa de cambio en México? ¿Qué expectativas hay alrededor de la tasa de cambio en México y qué recomendaciones puedes hacer alrededor de este tema? Muy bien, sí, México tenemos justamente desde la semana pasada que arrancamos, ya bien lo decías, con el tema este del lunes negro, pues ha habido bastantes movimientos en el precio del dólar, ya el Banco Central Mexicano está implementando diversas medidas para lograr contener el que se dispare el tipo de cambio. De cualquier forma, sigue esto como una montaña rusa, se sigue moviendo entre los 20, 22 pesos aproximadamente lo tenemos aquí en México. Y la pregunta constante justo es si conviene en este momento comprar o no dólares. La realidad es que nosotros lo que estamos aquí recomendando en México es que únicamente se piense en este caso si realmente tienes algo que ir a hacer a Estados Unidos o que tienes que hacer una compra en dólares en este momento, sería pues recomendable considerarlo. Hay también personas que están viendo que esto sube. La recomendación es que no nos volvamos especuladores y esto es en general en la parte de inversiones. También hay quienes nos están preguntando por primera vez si conviene ir a invertir en la bolsa. Y si no tenemos formación o preparación ahorita para aprovechar y subirnos a esta ola, básicamente lo platicamos acá en México, que es un tema muy, muy similar a no me voy a comprar un barco ahorita pues de que tenga algún incidente va a ser grande. Entonces, lo que estamos justamente nosotros recomendando es que se mantenga la calma en torno a la parte, decíamos, de el tipo de cambio, pues de igual forma, salvo que se necesite ahorita hacer alguna transacción en dólares, pues hay que buscar y hay que adquirirlos, ¿no? Pero de otra forma, hay que esperarnos y hay que seguir observando cómo se va moviendo esto, esperar a que se estabilice, porque hay personas que quieren ir y comprar dólares con la esperanza, y que hay quienes lo dicen de forma irresponsable también acá, de que esto va a llegar a 25 pesos, de que el dólar va a llegar a 26. La realidad es que no lo sabemos, ya lo hemos visto en tan solo una semana, ha sido esto sumamente volátil, hemos tenido alzas y bajadas muy grandes, y salvo que esto sea también un movimiento por medio de un instrumento de inversión formal y con planes de largo plazo, es decir, pues si yo voy a hacer una inversión en dólares que sea para proyectos que me esté yo visualizando en 3, 5 años o más, pues está interesante, pero para hacer movimientos ahorita de forma inmediata, en unas semanas, en un mes, esperando que esto repunte y que yo pueda sacar dinero de ahí, es extremadamente arriesgado. Muy bien, Ela, precisamente también preguntaba a alguien, ¿será mejor pasar mis ahorros de Córdobas a dólares? ¿Cómo ves el tema de tasa de cambio en Nicaragua? Fíjate que antes de pasar esa pregunta, quisiera retomar lo que decían Daniel y Alejandro, y es que al final yo creo que las recomendaciones financieras aplican siempre, ¿no? Lo mismo es como con la alimentación, o sea, de pronto viene un virus, hay que comer saludable, hay que tomar agua, pero siempre hay que comer saludable, siempre hay que tomar agua y siempre hay que lavarse las manos. Entonces lo mismo con la finanza, ¿verdad? O sea, siempre hablamos y todo, ¿verdad? Los que estamos aquí, siempre hablamos del fondo de emergencia, siempre hablamos del ahorro, siempre hablamos de diversificar tu inversión, siempre hablamos de no tomar medidas o decisiones abruptas, ¿verdad? Porque además eso aumenta tu riesgo, etcétera. Y las recomendaciones para mí continúan ahí, basado en lo que ustedes dicen, escucho lo mismo. Entonces creo que eso es algo un mensaje que tenemos que dejar como en claro a todas las personas, porque muchas de las preguntas que estuve leyendo ahorita van alrededor de tomar como decisiones así, como bien rápidas, hago esto o hago lo otro. Y yo creo que la estrategia tiene que haber estado desde antes. Entonces, pasando a eso, en Nicaragua tenemos una condición bien particular con el tipo de cambio, porque nosotros aquí manejamos un semi-pegged system, o sea, es un sistema semifijo cambiar, o sea, no es un libre
que cambia, ¿verdad? Por la oferta y la demanda. No, aquí la moneda se devalúa exactamente un porcentaje ya dictado desde hace muchos años. De hecho, antes la moneda del Córdoba se devaluaba un 5% anual y vos te podías meter al Banco Central de Nicaragua y poner, por ejemplo, abril 2020 y te decía exactamente cada día cuál era el tipo de cambio oficial, ¿no? Y estaba prorrateado porque el año era el 5%. A finales del año pasado, en noviembre, esto se cambió y ahora es un 3%, por diferentes razones, etcétera. Entonces ahora digamos que se va moviendo un poquito diferente, pero ese es el oficial. Aparte de eso tenemos el mercado negro y lo que hemos visto, sobre todo a partir de hace 2 años, de abril 2018, es que la diferencia que hay entre el tipo de cambio oficial y el mercado negro se va haciendo más amplia. Entonces hay gente que puede estar ganando o perdiendo más dinero en base a eso. Dicho esto, mantener tu dinero en córdobas o dólares, mi recomendación en Nicaragua siempre ha sido la misma. O sea, y es en qué vas a pagar, porque de nuevo en Nicaragua tenemos condiciones bien particulares y es que aquí, aunque la moneda oficial es el Córdoba, prácticamente todo está dolarizado. Tus préstamos están dolarizados, tu renta está dolarizada. Si vos agarras un servicio de internet te dice son $17, ¿verdad? Y vos después puedes pagar en Córdoba al tipo de cambio oficial, pero todo está en dólares porque como cada día la moneda pierde su valor, a nadie le hace sentido tener sus precios en Córdoba porque cada día estarías perdiendo literalmente. Entonces, como nosotros manejamos como esta dualidad de la moneda, incluso tu tarjeta de crédito tiene un estado de cuenta en dólares y un estado de cuenta en Córdobas. Cuando las personas a mí me preguntan, ¿ahorro en Córdoba o en dólares? Yo les pregunto, la meta para la que vos estás ahorrando, ¿la vas a pagar en Córdoba o la vas a pagar en dólares? Si, por ejemplo, vos me decís, estoy ahorrando porque quiero tener la prima para mi casa, eso lo vas a pagar en dólares. Entonces, es más conveniente que empeces a ahorrar en dólares desde ya, porque si no, si vos ahorras en Córdoba y de aquí a 3 años tenés la plata y vas a cambiar, te va a tocar pagar mucho más por ese dinero, de nuevo por el tipo de cambio. Ahora, si lo que vos me decís es, por ejemplo, estoy ahorrando para que cuando me toque la matrícula de mis hijos en diciembre del colegio, eso se paga en Córdoba, entonces te digo, ahorra en Córdoba. Así que no. Yo creo que podríamos un poco también resumir esto en, okay, es un hecho que hay emociones y que digamos, que tratemos de actuar de manera racional. Las crisis económicas son una respuesta colectiva, absolutamente emocional y también irracional. Entonces, creo que un poco el mensaje de Andrés, eso es como cuando una persona está triste, decirle, oye, no estés triste, estés feliz. Es natural sentir miedo en estos momentos de la economía. Lo importante es ver, ahora que hablemos también de cosas muy puntuales, qué hacer para controlar un poco ese miedo. Y como decía Daniel también hace un rato, una de esas formas también es informarnos, ¿sí? Dejar de hacerle caso a la cadena de WhatsApp y al reenviar automáticamente, porque eso lo que puede hacer es, digamos, generar todavía más pánico, más miedo, y estamos en un sistema financiero que funciona absolutamente basado en la confianza. O sea, si algo mueve la economía, más allá de la tasa de cambio, más allá de la Reserva Federal, más allá de la tasa de intervención, más allá del dólar o del peso, la devaluación, no sé qué, es la confianza que todos tenemos en que ese papel, esa moneda que utilizamos para ir al supermercado es un medio de cambio y tiene valor. Y es la confianza también que tenemos en que el vecino no se me va a llevar todos los rollos de papel higiénico y que me va a dejar también a mis rollos de papel higiénico. Y es la confianza que tengo de que a partir de esta semana, todos los que podamos quedarnos en casa, nos vamos a quedar en casa para tratar de contener esto. Había un video en Twitter de algún médico español que dice algo que me parece maravilloso y dice, estamos en un evento en donde la enfermedad que estamos enfrentando nos dice que esto se resuelve es con solidaridad. Y creo que ese puede ser una primera medio conclusión de este tema y es esto que estamos enfrentando se resuelve es pensando en el otro. Estamos en un momento de la economía que nos obliga por fin a pensar en el otro antes que en nosotros mismos, antes, como decía Andrea, de nuestro tapabocas, antes de nuestros 20 rollos de papel higiénico, antes de esto que está sucediendo, porque es una realidad. Bien, ok. Volvamos un poco al tema financiero porque claramente hay una pregunta del millón en este momento y es ¿a dónde llevamos nuestro dinero? ¿Sí? Este es uno de esos momentos en los que el miedo precisamente nos lleva a pensar, miércoles, yo tengo unas inversiones,
¿Será que están en el sitio en el que están? Le quiero dar la palabra entonces primero a Alejandro y luego a Germán para que nos ayuden a pensar en este momento, ¿dónde es un buen momento para poner nuestro dinero? Creo que fuera bueno, quizás haciendo un poco de historia, que pensemos en dos crisis por las cuales han pasado los mercados en este siglo. Una de ellas obviamente fue la del 11 de septiembre, la del 2001, pero también digamos que la crisis bancaria, la crisis financiera, la crisis de los mercados del 2007, 2008, 2009. Entonces creo que en cuanto a la estabilidad del sistema, y pienso que hablo no solamente por el caso del sistema financiero dominicano, sino del sistema financiero de muchos de nuestros países. Creo que sí tenemos una fortaleza ahora que no se tenía, que digamos que los mismos bancos yanquis no tenían, por ejemplo, durante la crisis del 2007 al 2009. Y quiero pensar en ese sentido que esto se parece más, sobre todo lo que tiene que ver como que es un tema de desconfianza, de shock y de shock colectivo y de miedo. Creo que esto se parece más a la crisis del 2001, del 11 de septiembre, que también tumbó los mercados y también afectó nuestras economías, que a la que vivimos en la de 2007, 2009. Con eso lo que le quiero decir, y hablándole específicamente a mi audiencia en la República Dominicana, es que precisamente una de las mayores fortalezas que tiene el país es nuestro sistema bancario. En lo que tiene que ver con el sistema de mercado de valores, el 90% es fundamentalmente títulos del Estado dominicano, del Banco Central o del Ministerio de Hacienda. Y yo simplemente cuando quedara estable hasta el nuevo aviso, yo evitara medidas especulativas. Me refiero a querer decir, ahora yo voy a comprar esto porque esto va a subir de precio luego y demás. Como que se queden estables con lo que tenemos ahora, por lo menos hasta nuevo aviso. La psicóloga que me corrija, pero cuando uno está en medio de una situación de tanta incertidumbre, de shock, no es una buena idea tomar decisiones, digamos que dramáticas o digamos demasiado contundentes. Por lo menos en materia, digamos, financiera, yo creo que pudiésemos quizás mantenernos estables hasta el momento, hasta que tengamos nuevas informaciones. En lo que a mí respecta, realmente mi recomendación es esa, que nos mantengamos estables, diversificándonos siempre en el tema de lo de la moneda, y que también, mientras más corto plazo nos podamos mantener, entiendo que es mejor. Es decir, si fueras a invertir, yo no invirtiera ahora mismo en un título a 10 años, pero sí invirtiera perfectamente en un título del mismo emisor, pero quizás del más corto. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Alejandro en el tema de invertir en papeles de corto plazo. Digamos, en estos momentos, digamos, en estos choques económicos, lo que está sucediendo, y tiene mucho que ver con lo que decía Juan Camilo al comienzo, es que aquí hay un choque tanto de oferta como de demanda. Y eso lo que está haciendo básicamente es generar una parada súbita de la economía. O sea, se para la producción, se para el consumo y probablemente en un escenario en el que las cuarentenas se están volviendo comunes en muchos países. Colombia, por ejemplo, canceló las clases de colegios a nivel de primaria y de secundaria públicos a partir de mañana. Eso también ha pasado con muchos colegios privados, con muchas universidades. Eso está causando obviamente una reducción, una parada de la economía, el comercio se va a reducir, etcétera, etcétera. Entonces, esta deslocación de la economía lo que está haciendo es distorsionar las perspectivas que uno podría tener acerca del largo plazo. Ahora, obviamente, los mercados sobrereaccionan y en alguna medida sí que puede haber títulos que sean interesantes para comprar en este momento. Las caídas de la bolsa son absolutamente espectaculares. La devaluación del peso colombiano, solamente para poner un ejemplo, ha sido de más o menos el 33% en lo que va corrido del año. Yo, si tuviera dólares afuera, aprovecharía esto como una oportunidad para traer esos dólares, convertirlos en pesos colombianos y comprar alguna cosa, algún título que considere que está barato. Eso, digamos, sería una de las recomendaciones de inversión que yo daría, digamos, en este momento. No cambiaría la forma en la que están estructuradas mis inversiones, es decir, en ese sentido, no voy a salir a liquidar lo que ya tengo comprado,
pero sí tomaría alguna posición en algún activo que conozca bien, en alguna empresa en la que confíe y diga, uy, no, es que el mercado definitivamente está subvalorando este papel por miedo, de pronto aprovecharía para entrar con algo de liquidez. Pero estoy de acuerdo con Alejandro, no distorsionaría mi portafolio de inversión por el miedo que se está presentando. Ahora, hay una anotación que sí quiero hacer sobre el tema del beneficio de diversificación, y es que en estos momentos, cuando los mercados están asustados, todos los activos caen de precio. O sea, ahí los activos todos tienden a moverse unos con otros, tienden a moverse conjuntamente, y ahí en este momento va a parecerle a muchos inversionistas que el beneficio de diversificación no existe. Y eso es una característica típica de las crisis, sobre todo de estas crisis que son macroeconómicas, que afectan a toda la economía y no a solo un sector. Eso, digamos, es Súper. Voy a hacerme por aquí al lado. Dani, en México, ¿cómo ves tú ese panorama de inversión que puede ser una buena recomendación alrededor de qué hacer con nuestro dinero? Igual, acá en México también la sugerencia que hacemos ahorita es primero ver la parte de CETES, que son los certificados de la tesorería, que es deuda de gobierno, es deuda a plazo fijo, es decir, que pues las personas van a saber exactamente en qué momento podrán hacer efectiva su inversión, cuál es la tasa de rendimiento que van a recibir, y justamente la sugerencia para quienes están ahorita buscando invertir y mantener su dinero con su poder adquisitivo y quizá con una pequeña ganancia, está la parte justamente de CETES, que es la deuda de gobierno. Luego, exactamente, entonces decíamos, quienes están ahorita buscando invertir, la sugerencia es que se busquen esquemas de riesgo moderado, instrumentos conservadores. Tenemos esta opción que son los CETES en México, que son certificados de la tesorería, deuda de gobierno. Cuando las personas escuchan gobierno, pues luego empiezan así como que, híjole, no me da tanta confianza. Sin embargo, bueno, este esquema o este tipo de inversión en México básicamente existe desde los años 70 hasta el día de hoy. Siempre ha pagado, incluso en tiempos de crisis, que ahorita bien ya mencionaban todas las crisis que se han atravesado desde los 70 a la fecha, y son instrumentos precisamente que se utilizan en momentos como estos para poder conservar el poder adquisitivo de tu dinero, que se genere cierta ganancia. También están los pagarés bancarios, que si bien dan una ganancia pues bastante pequeña respecto a lo que pudiera ser en el caso de CETES, pues también puede ser una alternativa a un pagaré, que la diferencia básicamente es que en lugar de que le prestes dinero al gobierno, le prestas dinero al banco. Igual, bien lo mencionaban también ahorita, hay personas que nos han escrito diciéndonos, oye, es que esto está terrible y estoy perdiendo mucho dinero, ¿para dónde muevo mi lana o mi dinero? Pues aquí la pregunta es, si no necesitas ese dinero en este momento, si tú ya tienes muy claro cuál es el objetivo, el horizonte en el cual vas a requerir esos recursos, espérate, aguanta que está bajando tu inversión, y ese es justamente uno de los componentes bien importantes, ¿no? Cuando yo voy a invertir en algo que es variable, es porque tengo objetivos idealmente pues de mediano a largo plazo. Pues si recientemente yo inicié esa inversión, pues hay que mantener la calma y hay que dejar pues que los mercados vayan restableciéndose como va a suceder. Eso es innegable. Estos básicamente son ciclos. Es hasta saludable que esto suceda también. No es la primera vez que pasa. También alguien acá en México, que es Manuel Huigueras, que tiene un sitio que se llama El Lago de los Business, también decía, pues es que el crecimiento pues no es infinito, ¿no? O sea, no es como que, toda la vida esto va a ser una línea que va a ir creciendo sin parar. Eso no es así, pero hay que tener bien claro cuál es el objetivo de mi inversión y cuál es el plazo también del para qué yo estoy metiendo mi dinero. Si lo necesito en un mes, en 2 meses, pues ahí está la respuesta, instrumentos conservadores. Y si yo tengo proyectos de 5, 7, 10 años o más, pues sí se vale, siempre y cuando también entienda la inversión, aprovechar estas bajadas para comprar ahorita barato y esperarme. Y una pregunta, digo, que yo ahora sí que se las picho a ustedes para ver quién la responde, que nos la han estado haciendo mucho, es que si vemos
¿para cuándo termina esto? Que si hay algo que se estima, digo, pues yo quisiera tener poderes para poder adivinarlo, pero no. Y con base en lo que ustedes, pues también seguramente se los han preguntado, pues cuéntenos ustedes qué onda con eso. Súper. Antes de responder a esa pregunta, me gustaría darle la palabra a Ela y que nos cuente también, ok, ¿qué opciones tenemos en Nicaragua? Hablando de temas de inversión y de dónde llevar el dinero. Ahorita mi aporte va a ser un poquito más bajo que el de ustedes, porque de nuevo en Nicaragua las cosas funcionan un poquito diferente. Nosotros no tenemos un montón de opciones de inversión como está la bolsa en México y los CETES y todo lo demás, y básicamente en México casi que cualquier persona podría comenzar a invertir desde poquito, ¿no? Tenés 100 pesos mexicanos y votale, pues ya puedes empezar a invertir. La bolsa de valores en Nicaragua es súper pequeña. Precrisis, antes del 2018, habían nada más 13 empresas, entre ellas habían bonos del Estado, pero todas las empresas emitían nada más bonos, no habían acciones, no había fondos mutuos, no había nada de eso. Todas costaban $1,000 un bono, y esto es parte de la dolarización que les decía. Entonces básicamente era como un volado al aire, ya sabes, le invierto esto, porque igual en todos son $1,000, en todas la tasa de retorno es lo mismo. Entonces casi que es como un certificado de depósito. Lamentablemente, después de la crisis que comenzamos en abril de 2018, algunas de estas empresas se vinieron abajo. Entonces creo que de 13 que eran, ahora son como 10. Entonces, y se la están viendo duras. Yo sinceramente ahorita no considero que sea como el lugar ideal, y además que culturalmente en Nicaragua tampoco estamos ahí como invirtiendo en la bolsa de valores. Acá la mayoría de la gente cree, y digo cree porque pues no es así, ¿verdad? Pero cree que su mayor inversión es en su casa, porque además las tasas de interés aquí son tan altas que realmente, o sea, o compras tu casa y ya no haces nada más, pues básicamente, o pones negocios, que además está como del otro lado del riesgo. Sí quisiera tomarme un minutito para contestar sobre el tema de los créditos hipotecarios, porque vi que habían varias preguntas en Nicaragua para Nicaragua en ese sentido. Alguien decía que sí, que estaba como en proceso de comprar la casa y que será mejor esperar. Si fuera yo, sinceramente, yo esperaría ahorita por lo menos 1 mes, 2 meses y ver qué sucede, porque, y no quiero estar reforzando el tema de abril 2018, pero para todas las personas que están de América Latina, nosotros tenemos una crisis sobre otra crisis. O sea, no hemos terminado de salir de abril 2018, que, o sea, se despapalló todo, y ahora tenemos esta encima. Entonces las tasas de interés ya de por sí estaban sumamente altas. Para que tengan una idea, pre-abril 2018 vos comprabas una casa con un crédito hipotecario a una tasa de interés que podía rondar 7.5%, 8% anual, y ahorita está en el 12.5%. Entonces vas a pagar un montón de dinero por eso, y ahorita no me extrañaría que también la tasa fuera a subir, o tal vez no. O sea, de nuevo, tampoco somos adivinos, ¿verdad? Yo creo que a veces confunden a los financieros con eso, como que si podemos adivinar lo que va a pasar, y pues no podemos adivinar. Entonces yo por precaución sinceramente sí esperaría. Y con respecto alguien también preguntaba de si pagar los préstamos y qué pasaba. No podemos no pagar los préstamos, ya sabes, no puedes decir al banco, bueno, lo que pasa es que estaba enfermo, entonces me fui a mi casa, me mandaron a cuarentena, no trabajé, no me pagaron y adiós crédito. O sea, tal vez no vas a pagar, pero no puedes esperar que tu récord crediticio no se va a ver afectado. Y esto me remonta a la parte básica que hablábamos al inicio de los consejos financieros aplican siempre, ¿verdad? El fondo de emergencia, el manejarte bajo un presupuesto, el tener un estimado de cuánto puedes pagar. Y lo que pasa es que ahorita en este momento de crisis es cuando como nos sentimos más ajustados y decimos, ojalá hubiera prestado atención un poquito antes y tuviera eso. Así que eso, chicos. Bien, antes de darle la palabra a Alejandro, que por ahí vi que nos la pidió, y en línea con lo que la pregunta que nos manda Dani desde México, esta mañana estaba viendo precisamente unas proyecciones que me gustaría ver si puedo compartir. Déjenme ver si lo logro. Ahí creo que ven mi pantalla. Voy a quitar por un momentico acá las cámaras, las voy a mandar por aquí arriba y pequeñitas. Estas son unas... A ver, yo diría, la pregunta sobre cuánto va a durar esto depende de muchísimos factores, ¿sí? Y aquí el doctor en historia económica me corregirá, pero yo me atrevería a decir, primero, de cómo se termine manejando la pandemia del coronavirus. O sea, eso creo que es un factor que definitivamente está jugando. Segundo, de qué tan grave sea esa pandemia de tal forma que profundice o el choque de oferta o también, evidentemente, el choque de demanda. En la medida en que todos estemos guardados en nuestras casas, quietos, presos de miedo y no consumiendo,
esto puede terminar produciéndose todavía un efecto de más largo plazo. Es decir, qué tan profunda va a ser esa desaceleración, porque entre más desacelerados y entre más larga sea esa desaceleración, más tiempo después nos puede tomar volver a prender el carro, ¿no? Esto es como un carro que se va apagando, y yo tengo que decir, si meto el pedal al fondo, que es lo que, por ejemplo, está tratando de hacer hoy la Fed cuando dice voy a bajar las tasas a lo más bajo y voy a salir a comprar de todos los activos que haya por ahí con tal de meter dinero a la economía, que es de lo que Germán se refería cuando decía inyectar liquidez, es decirle a la gente, por favor salga y compre, porque si yo salgo y compro, entonces la empresa tiene ingresos. Si la empresa tiene ingresos, entonces puede contratar trabajadores. Si contrata a trabajadores, entonces los trabajadores tienen dinero para gastar. Y si tienen dinero para gastar, van y gastan, y entonces la economía empieza a moverse. Lo peor que podría suceder es que la gente presa de miedo y encerrada en su casa deje de consumir, y dejando de consumir se acerque ese fantasma tan temido que es la recesión económica, que es la gente no consume, entonces las empresas no tienen ingresos, pero tienen unos gastos inmensos que igual tienen que pagar. Si no tengo ingresos, la utilidad se reduce. Si la utilidad se reduce, entonces hay un punto en el cual puedo llegar a pérdidas. Si llego a pérdidas, prefiero reducir costos. ¿Cómo reduzco costos? Echando gente, ¿sí? O dejando de producir las cantidades que produzco. O dejando de pagar mis deudas, por ejemplo. Entonces, si echo gente, es gente que no tiene dinero para gastar. Y esa gente, si no gasta, entonces el ciclo empieza a profundizarse. Y, por el otro lado, si dejo de pagar deudas masivamente, el riesgo se lo puedo transmitir ahora al sistema financiero. Porque recordemos, la plata que utilizan los bancos para prestarle a la gente que no tiene dinero es la plata que nosotros los ahorradores hemos depositado también en nuestra propia institución financiera. Entonces, es un cóctel bastante, con demasiados elementos y que hay que analizar de manera muy detallada. Momento. Y entonces, para darles una idea, por lo menos en el tema del coronavirus, vi esta gráfica esta mañana que me pareció maravillosa del New York Times, sobre, oiga, qué tan grave puede ser esto y por qué es importante que, es el tema de moda, aplanemos la curva. Lo que dice básicamente la gráfica acá es, como están las cosas, esto se nos puede ir hasta octubre de este año si dejamos que se nos descontrole la enfermedad. Ahora, igual, las acciones que nosotros podamos ir haciendo, dependiendo de qué tan agresivas o dependiendo de qué tan suaves sean, pueden terminar teniendo unos efectos sobre la cantidad de personas que pueden terminar infectadas alrededor de este tema de coronavirus y la cantidad de muertos que pueda haber. Muchas personas infectadas probablemente conduzcan a medidas todavía más agresivas de aislamiento que puedan llevarnos a una recesión, que es lo que más tememos en este momento. De alguna forma, la apuesta puede ser, hagamos medidas muy agresivas ahora. Es decir, así tengamos solo 30 casos, o con el caso de Nicaragua, que parece que no hay casos porque todavía no están diagnosticados, ¿sí? Ya quedémonos en casa y más bien dejemos de consumir por un periodo breve. Me decía Germán ahora que la recomendación es 8 semanas de cancelar reuniones de más de 50 personas, porque yo prefiero 8 semanas de no consumir nada y de quedarnos absolutamente quietos, para que las medidas que está implementando hoy todos los bancos centrales, que es meterle dinero a la economía, puedan ser útiles para que cuando la gente esté saliendo de su casa, salga con plata. Y cuando sale con plata en el bolsillo, porque el crédito es barato, porque hay dinero en la economía, hay dinero para las empresas están contratando gente, entonces volvemos a reactivar esto. ¿Cuánto entonces puede durar? Yo creería que esto podría ser, y aquí hago una claridad, esto es una mera suposición, yo no tengo una bola de cristal, yo no soy adivino, yo no tengo, o sea, no tengo ni idea realmente de qué va a pasar, pero como lo siento, Juan Camilo González, con lo que sé de finanzas y con lo que he visto y aprendido también de los últimos años, me atrevería a decir que si actuamos rápido, esto puede ser un choque de aquí a septiembre, octubre de este año, en donde vamos a pasar una etapa bastante amarga. Pero si no actuamos rápido, perfectamente podemos estar pasando todo un 2020 amargo. Quisiera darle la palabra a Alejandro, que me lo había pedido, y luego a Germán al respecto. No, era para responder a la pregunta de qué tanto durará esto.
Y yo lo que estoy viendo ahora, ¿quiénes fueron los primeros impactados? ¿No? Y fueron los chinos, que estamos hablando que de diciembre, finales del año que viene. Y creo que ya China viene tocando fondo en cuanto a la generación de nuevos casos. Creo que ya se está sanando mucho más gente que lo que se están enfermando. Y así que estamos hablando como de un ciclo de unos 3 meses. Lo que ocurre es que fueron los chinos que iniciaron en diciembre. Pero si nosotros, en Dominicana, que iniciamos apenas la semana pasada, yo sí visualizo un primer semestre completo, es decir, incluso los próximos 3 meses, bastante impactados. Afortunadamente, la temporada de turismo en nuestro país, la temporada alta, tendía a ir acabándose, pues ya ahora para estas semanas entrábamos en la temporada digamos, más baja de verano, porque es también verano en otros países. Y yo pienso que será así, no, porque ¿qué es lo que va a ocurrir, Juanca? Es que la gente va a dejar de consumir. Porque en efecto, en todos nuestros países, con respecto, esta es mi opinión, no soy experto, pero todos nuestros países terminarán de una forma u otra estableciendo algún tipo de solicitud de que la gente la palabra? Pues se queden dentro de sus hogares. Y eso va a impactar el consumo. Ahora, creo que va a ser un impacto, ojalá que sea un impacto lo más puntual posible, pero los próximos, por lo menos en Dominicana, por ejemplo, gente que nos pueda estar escuchando, que tenga restaurantes o que trabaje en un gimnasio, o yo mismo, por ejemplo, que tengo un negocio de capacitación, un instituto que se dedica a temas de capacitación, de conferencias, talleres, etcétera. No es realista yo tener la expectativa de que eso se va a regularizar, digamos, esta semana o la otra semana. La buena noticia, sí creo que ya para concluir, es que también, señores, entonces nos toca reinventarnos y toca ver cómo podemos, en la crisis, ¿verdad? La necesidad, yo creo que es la madre de toda invención. Pues nada, viendo este modelo del webinar, que tendremos Instituto Legendario a través del webinar, y me pondré a dar asesorías financieras personales a través de estos medios, ¿no? El negocio que yo siempre había pensado que iba a hacer, pero siempre como que lo iba dejando posponer para después, pues ahora van a ser una necesidad para todos nosotros en Argentario. Y ese es el mensaje que le envío a todos los demás que nos estén viendo. ¿Cómo te puedes reinventar para poder seguir siendo, pues, productivo y aportando a la sociedad? Me encanta. Germán tenía algo que decir alrededor de eso. ¿Cuánto va a durar esto que podemos esperar? Sí, digamos, el problema grande que le veo yo a tratar de hacer futurología ahora tiene que ver con el tema, y vuelvo a la gráfica que usted estaba mostrando ahora. Esa gráfica tiene un supuesto gigante detrás, y es que esta es efectivamente una gripa estacional que se cura y que se va a desaparecer y que no va a volver. Pero entonces, una de las preguntas que uno podría hacerse es, ¿y si este es el nuevo normal? O sea, si este es un nuevo bache de coronavirus que tiene este nivel de contagio y que tiene una tasa de mortalidad del 4% y no como la gripe común del 0,1%, digamos, ese es uno de los riesgos más grandes que se está afrontando. Una de las discusiones que hay, y la gráfica dice, listo, para septiembre esto está resuelto, pero es que estas gripas estacionales vuelven en invierno. Entonces, existe la posibilidad, y eso era una cosa que veía en la página de la Organización Mundial de la Salud, de que esto no sea un choque tan temporal, sino que volvamos a ver un retorno de una gripe así de infecciosa y con estas características de mortalidad en el invierno de este año.